tardes. Mi nombre es Jesús Andicoberri. Yo soy consultor de transformación digital en ITCAN y nada, os doy la bienvenida a este webinar sobre mantenimiento predictivo en la era de la industria 4.0, enmarcado dentro de la programación de la Oficina Acelera Pyme Rural de Ciudad Real, proyecto que sabéis que está gestionando ITCAN. Comentaros que las oficinas Acelera Pyme constituyen una red de oficinas puestas en marcha en toda España por la entidad red.es. Esta entidad es una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Estas oficinas cuentan con un presupuesto de 23,8 millones de euros, de los cuales Red.es aporta el 80% del presupuesto subvencionable y las entidades beneficiarias el resto. Estas actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation EU en el marco de la Agenda España Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, cuya cuarta medida de eje de actuación, digitalización básica para las pymes, incluye la creación de la red de oficinas Acelera Pyme. Bien, como hemos indicado, esta tarde vamos a hablar de mantenimiento predictivo. Todos los que estáis aquí sabéis de la importancia y del coste que tiene la parada de máquinas, bien porque no hemos hecho un correcto mantenimiento y se estropean, o bien porque hay que programar ese mantenimiento. Para ello, pues tenemos esta tarde a Roberto Sanz. Roberto es responsable de soluciones digitales para la industria en Grundfos. Es ingeniero industrial, tiene ya más de 25 años en el sector de la automatización industrial y soluciones de transformación digital. Y además, pues somos compañeros de claustro en el máster de Industria 4.0. Él da concretamente la temática de Smart Manufacturing. Roberto, buenas tardes. Muchas gracias, lo primero de todo, por dedicarnos un ratillo de tu tiempo, ¿vale? Y de estar aquí con nosotros para hablar de mantenimiento predictivo. La sesión la vamos porque al final Roberto nos va a hacer una demo para que entendamos mejor de una solución digital de mantenimiento predictivo. Entonces, si os parece, vamos a ver en un primer bloque una parte, digamos, más teórica. Al acabar ese bloque, los que tengáis dudas, sí poniéndolas en el chat y Roberto las responderá, y ya pasaremos a que nos haga Roberto pues una demo de una aplicación de mantenimiento predictivo. ¿Vale? Entonces tenéis ahí el chat en el que podéis ir dejando vuestras dudas según surjan. Y por mi parte nada más, Roberto, os repito las gracias y pues nada, todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, a ti Jesús por la introducción y gracias también a ITCAM por invitarme a participar en este webinar en el que vamos a hablar de la evolución del mantenimiento predictivo, como decías, en los tiempos de la industria 4.0. Bueno, me voy a servir de esta presentación que ya estoy compartiendo. Supongo que podéis ver. Y bueno, pues empezaría explicando que mi objetivo para esta sesión es daros una idea muy práctica en relación con las soluciones de mantenimiento que utilizan las tecnologías de Industria 4.0 y lo vamos a hacer siguiendo este índice que veis en pantalla. Me gustaría empezar con una introducción sobre la importancia de tener una estrategia digital que no solo tiene que ver con el mantenimiento predictivo, pero entre otras cosas, pues el mantenimiento predictivo es uno de los casos de uso habituales y, bueno, pues también aplicaría, pero vamos, es, digamos, una visión un poco más general. Después, me gustaría que habláramos del mantenimiento basado en la condición, que yo considero que es la base del mantenimiento predictivo del que tanto se habla ahora. Es una disciplina, no olvidemos que es una disciplina que existe desde hace muchos años, desde que apareció pues allá por los años 60 igual se empezó a hablar de la ingeniería RAMS, que es ingeniería, digamos, de fiabilidad, de disponibilidad, de mantenibilidad y de seguridad. Y bueno, pues ha ido desarrollando a lo largo de los años y bueno, un poco se ha ido actualizando con la tecnología, ¿no? Pues bueno, pues hay que empezar en los orígenes para tener una buena base y luego poder tener una buena solución de mantenimiento predictivo como la que luego veremos. Bueno, explicar que después hablaremos de esta solución que hablaba Jesús, que se llama Grundfos Machine Health,
quiero aclarar que no pretende ser una presentación comercial, ¿vale? Sino poner de relieve los aspectos más importantes. Y bueno, por eso digo que si tenéis algunas dudas, digamos, más comerciales, por decirlo de alguna manera, como vais a tener mis datos, yo os pediría que quizás esa parte la hiciéramos aparte. Pero bueno, encantado de contestar cualquier pregunta que tengáis. Terminaremos con un bloque de conclusiones, un poco enfatizando cuáles son las cuestiones más importantes y después, pues como decía Jesús, haremos una demostración para que veáis cómo es esta solución desde el punto de vista del usuario, para que veáis el interface que el cliente tiene. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas máquinas reales, en tiempo real, de cómo se hace el diagnóstico y seguramente que ahí podáis aclarar algunas de las dudas que os surjan en la parte previa. ¿Vale? Pero como decía él, lo que vamos a hacer es, cuando terminemos esta primera parte más teórica, por llamarlo de alguna manera, hacer un parón para aclarar cualquier duda que haya y luego pasamos a hacer la demostración práctica. Bueno, para que me conozcáis un poco mejor, aunque Jesús ya me ha introducido, pues como él decía, actualmente soy responsable de soluciones digitales para la industria en Grundfos, con casi 30 años, ya va cerca de 30 años en el mundo industrial. He trabajado en algunas multinacionales, algunas os sonarán, como Bitmuller, Cruzet o Schneider Electric, donde he estado bastantes años. También he trabajado en algunas startups focalizadas en mantenimiento predictivo. Y como avanzaba también Jesús, pues soy profesor del máster de Industria 4.0 en IEBS, impartiendo el módulo de Smart Manufacturing, ¿no? En este punto quiero comentar que, bueno, pues creo que estamos viviendo un momento apasionante en cuanto a la irrupción de tecnologías que están transformando la industria y uno que ha estado presente en todas ellas, pues bueno, pues a uno le gusta seguir actualizado y compartir estas experiencias, ¿no? Por eso también desde hace unos meses pues estoy metido en el mundo de la docencia, que es algo que me gusta mucho. De formación soy ingeniero industrial y también tengo un máster en marketing digital y, como decía, actualmente en Grundfos, ¿no? Que es una multinacional, no sé si conocéis, es una multinacional danesa. Somos líderes en sistemas de bombeo, sin duda alguna, sistemas de bombeo de agua. Para que os hagáis una idea, Grundfos lleva en el mercado más de 45 años y para que os hagáis una idea también de la entidad, pues estamos fabricando por encima de 17 millones de bombas al año. Y bueno, pues es muy probable que en vuestras casas, en la caldera o los grupos de presión, pues tengáis alguna bomba de Grundfos, ¿no? Y seguramente que algunos las conocéis porque están bastante introducidas tanto en el mundo industrial como los edificios, tanto de terciario, como instalaciones domésticas, como decía, o incluso en plantas de agua, ¿no? De tratamiento de agua. El hecho de que Grundfos tenga un departamento de soluciones digitales en el que yo estoy es un ejemplo, ¿no? de cómo está evolucionando el mercado, ¿no? Y cómo los fabricantes de equipamiento, en este caso fabricantes de bombas, pero también puede ocurrir con otro tipo de fabricantes, de compresores o otro tipo de máquinas o de equipos, cómo se están adaptando también al mundo digital, ¿no? ¿Por qué? Por dos razones principales. Primero, porque es importante adaptar tus equipos y tus soluciones a las arquitecturas que hoy está demandando la industria. Al final, todo el mundo quiere sacar beneficio de los datos que hay en sus máquinas y en sus sistemas. Y bueno, pues para esto tienes que tener soluciones y equipamiento especialmente adaptado a estas nuevas arquitecturas y también porque nos va a permitir prepararnos para nuevos modelos de negocio. ¿Vale? Nuevos modelos de negocio que igual han llegado muy pronto a otros sectores, ¿no? A todos se nos viene a la cabeza pues el sector de la música, la fotografía o bueno, de otros sectores y bueno, pues también está llegando a la industria, ¿no? Y quién nos dice que no dejemos de vender bombas como las vendemos desde hace mucho tiempo y probablemente pasemos a vender pues los litros de agua que bombeamos o los kilovatios hora que estamos ahorrando en según qué instalaciones, ¿no? Porque las bombas particularmente tienen mucho impacto en el consumo eléctrico. Así que bueno, digamos que esa vertiente digital nos va a permitir también prepararnos para esto. Como os decía, debajo de la fotografía tenéis mis datos, el correo, el teléfono y el perfil de LinkedIn para que contactéis conmigo cuando os dé la gana y para hacer cualquier tipo de consulta. ¿De acuerdo? Pues nada, seguimos con esta introducción, ¿no? Y teniendo en cuenta que este webinar surge en una iniciativa de transformación y digitalización de las empresas, antes de meternos a hablar de mantenimiento, a mí me gustaría daros mi punto de vista en relación con esa transformación que tiene que ver en parte con esta frase que pongo aquí, ¿no? Con estas tecnologías avanzadas que vienen en búsqueda de la eficiencia. Digo en parte porque vamos a ver que esto no va solo de tecnología. Y de esta frase, pues a mí la palabra que me parece más importante es la eficiencia, ¿no? Porque yo creo que es la que da sentido al resto. Yo creo que si no conseguimos eficiencia cuando utilizamos este tipo de tecnologías, algo estamos haciendo mal. Y también
diría que cuando pensamos en cómo conseguir eficiencia, ¿no? A través de la tecnología, ¿no? En el mundo empresarial, hay veces que, bueno, pues nos liamos porque es verdad que el mundo empresarial, la industria y en cualquier otro ámbito, pues es complejo, ¿no? Pero por simplificarlo un poco, cuando realmente hablamos de tecnología y búsqueda de eficiencia, esto es algo que estamos haciendo en nuestro día a día y casi no nos damos ni cuenta, ¿no? Me refiero a la utilización de nuestro smartphone, ¿no? Que casi forma parte ya de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué tecnologías avanzadas tenemos cuando utilizamos nuestro smartphone? Bueno, pues ya la sabéis, ¿no? Utilizamos datos, utilizamos inteligencia que tiene el propio dispositivo, utilizamos conectividad, en muchos casos conectividad IoT, estamos conectados a Internet constantemente, utilizamos el software que tiene que dar forma a esos datos, ¿no? Para poder sacar provecho de ellos y utilizamos, pues bueno, miles de aplicaciones, sensores, ¿no? Os podéis imaginar la cantidad de sensores que lleva un móvil. Yo, echando cuentas, pues me salían por lo menos 10, ¿no? Hablando de acelerómetros, giroscopio, detector de proximidad, brújula, GPS, temperatura, un montón de tecnología. Y bueno, pues la estamos utilizando en nuestro día a día casi sin enterarnos, ¿no? Como decía. ¿Y qué eficiencia es la que estamos consiguiendo? Pues bueno, yo creo que todos entendemos las ventajas de tener al alcance de la mano pues nuestra oficina, nuestras finanzas, nuestro supermercado, porque podemos hacer la compra por ahí, la música, el navegador, la prensa, todo lo que nos importe lo tenemos al alcance de la mano. Bueno, pues gran parte de esa tecnología que estamos utilizando en nuestro día a día es la que se usa cuando hablamos de las industrias. Lo que pasa que, bueno, pues hay que darle algún matiz, ¿no? Y hay que, de alguna manera, también tener en cuenta esa complejidad de la que hablaba antes, ¿no? Si comparamos el ámbito personal con el ámbito empresarial, bueno, pues en el ámbito personal nosotros medimos esa eficiencia principalmente en forma de comodidad y de ahorro de tiempo, mientras que las industrias pues lo miden en rentabilidad y en competitividad, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta los volúmenes de negocio que manejan las grandes empresas, os podéis hacer una idea que un aumento en la eficiencia de 1 o un 2% o un ahorro de un 1 o un 2% en las grandes industrias, pues puede suponer una cantidad muy grande de dinero. Y esto, pues al final, es uno de los principales argumentos que nos tienen que dar una idea de que el uso de la tecnología en búsqueda de esa eficiencia, por los beneficios que tiene, pues es prácticamente imparable, ¿no? Esto que esta búsqueda de la tecnología, o sea, de la eficiencia a través de la tecnología que se ha dado en llamar, de alguna manera también, transformación digital, pues como digo, es algo que es imparable desde el punto de vista de las empresas. Si hablamos de las empresas, ¿dónde diríamos que están las empresas en cuanto a esta transformación o ese uso de la tecnología? Pues yo, por mi experiencia, os diría que aunque hay algunos segmentos que están más avanzados, ¿no? Por ejemplo, el segmento de la automoción, de componentes electrónicos, farmacéutico, porque tiene muchas perras, entre otras cosas, el energético. Bueno, pues algunos de estos sectores igual están un poco más avanzados que otros, ¿no? Pero al final depende muchísimo, muchísimo de cada empresa, ¿no? Y nos encontramos algunos casos en los que las empresas son proactivas y van en búsqueda de esa tecnología para ganar en eficiencia y otras pues son reactivas y a veces lo hacen prácticamente por temor a los competidores. Esto es así de crudo. Al final, una empresa que hace lo mismo que tú, si utiliza la tecnología y consigue ser muy eficiente y tú no lo haces, pues va a acabar siendo más competitiva que tú. Entonces, esto es algo que está presente en todos nosotros y muchas de las empresas a veces reaccionan y quieren ir hacia allá, pues porque también saben que si no, pues pueden pasar apuros, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que si hablamos de este proceso de industria 3.0 a 4.0, la industria 3.0 representa, digamos, la era de la automatización, ¿no? Algo que empezó pues allá por los años 70, hace aproximadamente 50 años, pero realmente yo creo que se ha desarrollado tal como la conocemos pues desde 30 años para acá. Bueno, pues yo os digo que no conozco ni una sola empresa hasta la fecha que no haya adoptado las ventajas de la automatización, que no tenga sus PLCs, sus SCADAs o sus BMS, ¿no? Si hablamos de edificios. Bueno, pues del mismo modo que la automatización, esa industria 3.0, supuso una revolución y se abrió paso, la siguiente revolución, que en este caso hablamos de industria 4.0, también lo está haciendo. Y lo que está pasando es que ambas tecnologías
o ambas revoluciones, por decirlo así, se van adaptando y se acaban encontrando. Si pensamos, por ejemplo, las capacidades de comunicación, de almacenaje, de procesado y otros avances que tenemos hoy en día, pues hoy podemos hacer planteamientos que hace unos años eran inimaginables. Esto es así de claro, ¿no? Por eso es tan importante poder hacer esa transición, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia de la industria 3.0 a la industria 4.0? No os voy a dar una charla porque seguro que ya la habéis oído muchas veces, ¿no? Pero resumiendo mucho, lo que ocurre ahora en la era de la industria 4.0 es que el protagonista es el dato. Tenemos muchos datos. Muchos datos, ojo, que ya venían de la industria 3.0, que se estaban generando y que se siguen generando actualmente, digamos, en formato industria 3.0, porque los PLCs, los SCADAs, los históricos, las bases de datos generan una cantidad de datos increíble. Bueno, ¿qué ocurre? Que hace unos años, cuando no teníamos estas capacidades que tenemos ahora, pues realmente no se podía hacer gran cosa con ellos. Bueno, a esto se une que aparece Internet. Tendemos a conectarlo todo, con lo cual se generan más datos. Aparece la computación en la nube, nos da una capacidad de procesado y de almacenaje muchísimo mayor. Aparece el software, ¿no? Que al final tiene que dar forma a todos esos datos para sacar jugo y para sacar provecho de ellos, ¿no? Aparece la inteligencia artificial, aparecen este tipo de soluciones que están dentro del paraguas de Industria 4.0 que, bueno, pues están realmente cambiando el panorama actual. ¿Y qué otra diferencia hay entre la 3.0 y la 4.0? Pues que aparecen nuevos actores, que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Hace 15 años, pues nadie hablaba de la nube, ni de actores como AWS o Microsoft Azure. Bueno, de hecho, pues Microsoft Azure hace 15 años no existía. AWS, Amazon Web Services, sí que existía, pero no era ni por asomo lo que es hoy, ¿no? Y no solamente grandes actores como Amazon o como Azure, ¿no? La parte de Microsoft, sino startups con un montón de desarrolladores de software, de ingenieros y de científicos de datos que nos están trayendo unas soluciones maravillosas, muy eficientes y muy digamos, de última tecnología, que los actores que estaban en aquel momento en la industria 3.0, como los grandes fabricantes de automatización, véase pues, Schneider, Rockwell, Omron, Siemens, pues estas soluciones que han traído las startups, los grandes fabricantes pues prácticamente ni las olían, ¿no? Porque realmente han sido capaces de reaccionar muy rápido y con esa agilidad que les caracteriza a las startups, pues se han presentado en el mercado con soluciones muy potentes, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es lo que está confluyendo, ¿no? Lo antiguo de lo 3.0 con la parte del 4.0. Y para poder sacar el máximo provecho de los datos, que al final es lo que estamos pretendiendo, como decíamos, pues podríamos decir que hay que pasar por una serie de fases, ¿no? Esto podría estar aceptado, que estas pueden ser unas, ¿no? Puede haber matices, pero a mí me gusta esta clasificación. La primera sería la de explorar, ¿no? Esto nos lleva a que tenemos que conectar nuestros sistemas, nuestras máquinas, nuestros equipos, colectarlos y almacenarlos con las diferentes soluciones que hoy tenemos, ¿no? La siguiente fase podría ser la de descubrir. Una vez que tenemos esos datos, los vamos a procesar o preprocesar y ya vamos a empezar a analizar para visualizar y descubrir cosas que hasta ahora no éramos capaces. Esta es un poco la intención, ¿no? ¿Para qué quiero tantos datos? Pues los quiero para poderlos procesar y para poderlos sacar a la luz y con herramientas de Business Intelligence, pues poder llegar a conclusiones que me hagan mejorar. Un poco eso sería el siguiente paso, ¿no? Y por último, el tercer paso sería aplicar la inteligencia artificial, buscando patrones de mi propio negocio, ¿no? Que me permitan predecir puntos de mejora y me permitan dar una solución a esas predicciones que voy haciendo. Digamos que a grandes rasgos esto podría ser una clasificación de las diferentes fases por las que vamos a pasar, ¿no? Entonces, bueno, yo por experiencia os digo que he trabajado en algunos proyectos, ¿no? Donde intervienen todas estas fases, que podemos estar hablando, pues dependiendo de los medios que tengamos, pues de entre 3 años y 5 años, perfectamente, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que cuando pensamos en esta transformación, pues al final cada empresa tendrá que acometer el viaje, pues de acuerdo a sus recursos y a sus circunstancias. Y bueno, también, por suerte, la tecnología hoy por hoy está avanzando mucho y yo creo que nos permite hacer planteamientos en los que no tenemos que inventar la rueda ni
empezar desde cero porque si no, pues realmente nunca nos moveríamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es factible utilizar algún que otro atajo para que esos tiempos, en algunos casos, se puedan acortar. Pero tengamos en cuenta que al final, cuando quieres acometer una transformación con todos estos pasos, es algo laborioso. Entonces, yo diría que es muy importante, desde mi punto de vista, tener una estrategia digital que sea clara, una estrategia que tenga en cuenta los elementos que para mí son los más importantes, ¿no? Podemos añadir otros, pero yo he puesto estos 4 porque a mí me parece que son los más importantes. Empezando por las personas. Yo creo que una estrategia digital tiene que empezar desde la dirección de la compañía y que sea percibida por las personas. Que todos los trabajadores sepan que esa estrategia digital es la propia estrategia de la empresa. No es algo que estaría bien tener. No. Es algo que la empresa pretende porque lo que quiere es sacar provecho de los datos que está generando o que pretende rescatar. Este primer punto para mí es importantísimo, ¿no? Cuando hablamos de las personas. Es importante que las personas tengan un respaldo, ese respaldo de la dirección. Que haya iniciativas que podamos poner en manos de personas pro tecnología, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que esas personas pues sean capaces de, sabiendo que eso es importante para la empresa, pues poder asumir riesgos y, bueno, y si nos equivocamos, pues también aprendemos, ¿no? Porque al final se trata de eso, se trata de intentar conseguir una meta muy importante, con lo cual lo que hay que hacer es no tener miedo, ¿no? Y probar. Es importante también, cuando hablamos de las personas, tener soluciones enfocadas a los usuarios, ¿no? A las personas que las van a utilizar. Hace poco tenía una conversación con un fabricante, una multinacional del sector alimentario. Bueno, ¿por qué no decirlo? Con Danone, que tiene una fábrica aquí en Madrid, donde tiene nuestro sistema, ¿no? Y ellos nos decían que estaban hartos de tener tecnología, pero que no podían utilizar. Entonces, cuando valoran soluciones como esta de la que hoy vamos a hablar, pues decía que para ellos uno de los principales elementos a la hora de tomar una decisión es cómo de fácil es adoptar esta solución para que los usuarios realmente le saquen provecho, ¿no? Entendiendo que al final la tecnología funciona, de lo que se trata es de que los usuarios la usen, que realmente la vean útil, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ha sido uno de los puntos que nos ha permitido entrar con ellos. Entonces, yo creo que ese es otro aspecto cuando hablamos de una estrategia enfocada a las personas que también tiene que ser importante. Y por último, hablando de las personas, no olvidar que las personas que están a pie de máquina son los verdaderos conocedores del proceso y de sus máquinas, ¿no? Son las que tienen que valerse de esa tecnología en favor del negocio y no al revés, ¿no? Son a los que hay que hacer caso porque son los que realmente conocen qué es lo que está pasando. Luego veremos de qué manera se puede enfocar esto. Otro aspecto importante de esa estrategia para mí son los socios, ¿vale? Son compañeros de viaje que nos tienen que complementar. No estoy pensando en Grundfos, ¿no? Aunque, por supuesto, Grundfos puede ser un socio más, ¿no? Pero estoy pensando sobre todo en las típicas empresas integradores de sistemas, ¿vale? Especialistas que a veces han sido un complemento, sobre todo hablo para empresas relativamente pequeñas o medianas, que han sido un complemento muy bueno para la parte de ingeniería. Bueno, pues estas empresas cada vez tienen que estar más formadas y tienen que estar especializadas en cómo transformarse digitalmente, ¿no? En esas soluciones digitales, en esas arquitecturas. La tecnología para mí es algo importantísimo, ¿vale? Aquí tenemos que tener claro cuáles son nuestras arquitecturas de referencia, cuáles son los protocolos que queremos utilizar, cuáles son los requerimientos técnicos mínimos. Muchas veces la tecnología y los socios van de la mano, ¿no? Porque si al final tienes un socio que puede ser importante para ti, pues es lógico que te dejes asesorar, salvo que tú seas una empresa que tiene muchos medios, que tiene un gran departamento de ingeniería y, oye, pues de forma autosuficiente lo tienes claro y vas tirando para adelante. Pero bueno, yo creo que es importante unir esas dos partes, ¿no? Los socios y la tecnología. Y por último, otro aspecto que también es importante, tener una hoja de ruta que sea clara, donde podamos elegir los casos de uso que más nos importan, que sean más fáciles de desplegar para poder ir construyendo a partir de ahí, empezando en ocasiones, la mayoría de las veces, con pilotos, pero como parte de algo más grande. Es decir, pensando desde el principio cómo, si ese piloto lo hago escalable, pues puedo conseguir algo que va a ser útil.
Y a partir de ahí, pues enganchar con otro caso de uso. Y a partir de ahí, con otro caso de uso. De modo que, bueno, pues podemos estar hablando, cuando hablo de casos de uso, hablo de mantenimiento predictivo, pero hablo de otros casos, ¿no? De optimización de procesos, de calidad, de ahorro de energía, por ejemplo. Bueno, pues todos estos casos de uso que al final me permitan sacar información y poder ir creciendo. Pero como digo siempre, desde un planteamiento en el que iniciamos en una fase relativamente pequeña, pero que se pueda escalar. Si no, puede que nos quedemos en el intento, ¿no? Y sería una pena. Y bueno, por concluir con esta parte, también tenemos que tener en cuenta que las empresas tenemos que resultar atractivas a perfiles que vamos a querer que dentro de un tiempo formen parte de nuestras plantillas. Decía antes así un poco de pasada, ¿no? que algunos de los actores que han ido viniendo a la industria 4.0 pues son desarrolladores de software, ingenieros de datos, científicos de datos. Bueno, si al final evolucionamos, lo lógico es que tengamos algunos de estos perfiles en nuestras plantillas. Imaginaos un proceso de selección en el que tú estás entrevistando a alguien porque quieres que forme parte de tu empresa y te pregunta a ti, él, cuál es tu estrategia digital. ¿Qué pasa si no sabemos explicar cuál es nuestra estrategia digital? Pues que probablemente ese perfil, como tendrá sitios donde elegir, acabará yendo a otro donde le resulte más atractivo. Entonces, yo creo que cuando se nos pregunte, en este ejemplo que os acabo de poner, o en cualquier otro, sobre cuál es nuestra estrategia digital, deberíamos tener, entre otras cosas, esos puntos que os pongo ahí en la cabeza y poder explicar. Pues mira, mi estrategia digital consiste en que, bueno, tengo estos casos de uso en mente, estos son los prioritarios, estas son mis arquitecturas de referencia, esto es lo que yo exijo cuando compro una máquina, estos son los protocolos que pido a mi fabricante que tengan, esta es mi política en relación con las personas. Bueno, al final tenemos que saber explicar en qué consiste esa estrategia, porque nos jugamos mucho, primero, porque es el camino que vamos a escoger para ganar eficiencia, pero en el ejemplo que os ponía, pues es una manera de ver que tenemos que estar preparados para que los demás piensen en nosotros como que somos una empresa que nos queremos desarrollar en esa parte. Así que bueno, vamos a seguir avanzando, pero sí que quería hacer esta introducción para explicaros que para mí esta estrategia digital es importante tenerla en mente. Bueno, pues ya empezamos a hablar del segundo punto que os comentaba, cómo el mantenimiento basado en la condición pues, puede suponer la base. Entonces, para crear un poco de contexto y situarnos, empezamos hablando de los diferentes tipos de mantenimiento, ¿no? Entonces, en la base tenemos el mantenimiento correctivo, que es totalmente reactivo. Ya sabemos, actúo cuando hay una avería, ¿vale? Pasamos al preventivo, o también basado en calendario, ¿no? Como se le suele llamar, uso, horas de uso. Y bueno, aquí no solamente hablamos de las máquinas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de nuestro coche. Sabemos que cuando pasen 20.000 kilómetros o un año o 2 años, pues tienes que llevar el coche a la revisión y se hace ese mantenimiento que no deja de ser un mantenimiento preventivo. Pues igual ocurre con las máquinas. Y ya pasamos directamente al mantenimiento basado en la condición. El salto aquí ya es muy importante, porque empezamos a utilizar técnicas de análisis. Empezamos a hablar de análisis de vibraciones, de análisis de aceite, de análisis de ultrasonidos, de termografías, de diferentes tecnologías que se utilizan en el mundo del mantenimiento. Habitualmente, ese análisis se ha hecho con monitorización de las máquinas offline, es decir, a través de rutas periódicas. Esto es algo muy común, todavía vas a las empresas y en aquellas que hacen análisis, porque no todas lo hacen, esto os lo digo por experiencia, pues muchas, la inmensa mayoría, lo siguen haciendo a través de rutas periódicas. Bueno, pues ellos contactan con una empresa que son especialistas, algunos de ellos tienen sus propios equipos en la propia planta y hacen, pues cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, hacen un chequeo de las máquinas que ellos entienden que tienen que hacerlas. Y a partir de ahí, o ellos tienen sus propios analistas o estas empresas que hacen esos análisis periódicos, pues hacen un informe y se lo envían, ¿vale? Un aspecto importante es que históricamente, digamos que, bueno, cuando hablamos de mantenimiento basado en la condición, que todavía está un paso, en mi opinión, por debajo del predictivo, pues hablamos de detección de umbrales, ¿vale? Estamos hablando de análisis específicos o vibraciones o análisis de aceite o termografías, fijamos unos umbrales donde tendemos, o incluso hay una norma ISO que me lo va a decir, cuáles son los umbrales que tiene que sobrepasar para darme una alarma y a partir de ahí, pues ya tiro del hilo. Es cierto
que el mantenimiento basado en la condición también se puede hacer monitorización online, en continuo, ¿vale? Pero digamos que históricamente lo que ha habido es monitorización offline. Y luego pasamos al siguiente escalón, que sería el mantenimiento predictivo prescriptivo, por decirlo de alguna manera. Yo diría que sobre todo predictivo. Ahora explicaremos en qué consiste también cuando hablamos de prescriptivo. Entonces, bueno, para mí implica un paso por encima del que hemos visto. Habitualmente se hace con un análisis en continuo y vamos a ver que se empieza a utilizar ya tecnología más avanzada con sensores que me va a permitir hacerlo de una manera mucho más cómoda y se empiezan a utilizar algoritmos que nos van a empezar a permitir detectar patrones de funcionamiento en vez de umbrales. Esta parte es importante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia más importante desde mi punto de vista cuando hablo yo de predictivo en comparación con el mantenimiento basado en la condición? Pues primero, que automatizas el análisis. Estás monitorizando datos en continuo y no vamos a ir detrás de cada alarma, sino que será el Machine Learning quien en automático se está encargando de chequear qué es lo que está pasando allí. ¿Vale? Esto es importantísimo porque no vamos a tener que hacer esa ruta, vamos a sacar los datos, vamos a extraerlos, al final requiere de tener un operario y en todo momento tienes que estar encima. Como decía, vamos a detectar patrones. Eso quiere decir que vamos a manejar más variables simultáneamente. ¿Vale? Algo que el ojo humano no es capaz de percibir, ¿vale? Tú puedes analizar los análisis, tú puedes hacer análisis de vibraciones o de aceites y puedes ver qué es lo que pasa, llegar a conclusiones, pero cuando tienes que mezclar todo junto o con otras variables, pues al final esto es algo que es difícil, ¿no? Es algo que el ojo humano pues es difícil de que lo vea y al final, bueno, pues esto redunda en que vamos a conseguir una mayor precisión. Otra principal diferencia es que no vamos a tener que reconfigurar esos umbrales a los que me refería antes, porque uno de los principales problemas de los sistemas que están basados en umbrales es que surgen muchísimos falsos positivos. ¿Por qué? Porque a veces los umbrales hay que moverlos, hay que ajustarlos. Hay que ajustarlos porque a veces que depende de las condiciones alrededor de tu máquina o de tu sistema, pues tienes que adaptar. Y eso pues, acaba siendo un poco tedioso. ¿Y qué ocurre cuando una aplicación de este estilo te da muchos falsos positivos? Pues que al final no te la crees, ¿no? Si cada vez que tienes que ir a mirar porque te da una alarma, pues por decir algo, el 50% de las veces es mentira, pues pasa un poco como el cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Al final llega un momento que no le haces ni caso. Entonces, una de las principales diferencias es que vamos a conseguir muchísima más precisión en el diagnóstico y vamos a evitar, como digo, esa tarea molesta de tener que reconfigurar los umbrales. He puesto aquí, después del prescriptivo, bueno, hablaba del prescriptivo, ¿no? Que al final no es más que, aprovechándonos del predictivo, poder tener recomendaciones de actuación, ¿vale? Nosotros vamos a ver que en cierto modo lo damos, ¿no? Pero yo creo que el mantenimiento prescriptivo va un paso más allá, va a hacer recomendaciones específicas, no de una manera genérica, sino con cada uno de los casos, ¿no? Y bueno, pues es algo que acabará viniendo, ¿no? Y por último, se empieza a hablar ya del mantenimiento cognitivo que se asocia a la industria 5.0, ¿no? Ahí es donde estamos hablando de que las máquinas sean capaces de autoaprender y hablarse entre ellas, de modo que ya se puedan tomar decisiones relacionadas con el mantenimiento. Pero bueno, eso es algo a donde todavía no hemos llegado, algo a donde se llegará, porque es verdad que hay algunos campos que están muy avanzados, pero yo creo que la inmensa mayoría pues nos encontramos en ese paso del mantenimiento basado en la condición al predictivo, que es el que realmente empieza a aportar diferencias positivas en relación con el uso de la tecnología. Bueno, para explicar la importancia del mantenimiento basado en la condición, aquí vemos la curva PF, aunque bueno, aquí la podríamos llamar DIPF, ¿no? Que también es una manera de llamarla. Bueno, pues a ver, voy a utilizar el láser a ver si me deja. Vale, sí, aquí vemos. Bueno, ¿qué muestra la curva PF? Muestra la relación entre el tiempo y el estado de la máquina y pone de relieve la importancia del análisis de la condición, ¿no? La curva tiene dos puntos importantes, que son el punto P, que vemos aquí, ¿vale? El momento en el que aparece el fallo potencial, y el punto F, que es el punto de fallo, ¿vale? El punto P, digamos que representa el momento en el que es posible empezar a detectar los primeros signos de deterioro
y, bueno, a través de técnicas de monitorización como las que vemos aquí, pues podemos detectar cosas, ¿no? Podemos hacer análisis de vibraciones, termografías, análisis de aceite, ultrasonidos, las tecnologías que ya hemos comentado antes. Y, bueno, pues el objetivo es intervenir en el equipo lo más cerca posible del punto P para evitar llegar al punto F, donde, bueno, vemos que además el coste asociado al mantenimiento, lo vemos en la curva de abajo, pues en el punto P pues todavía tenemos un coste muy bajo, pero a partir de ahí ya los costes se empiezan a disparar, ¿no? Entonces, bueno, de lo que se trata, como siempre, es de minimizar costes, gestión y de evitar el tiempo de inactividad. Aquí los otros puntos que veis aquí en la curva, el punto D se refiere a la parte de diseño y el punto I la instalación. Pero digamos que históricamente esta curva ha sido la curva PF, que pone de manifiesto pues, la importancia de actuar lo antes posible para evitar que los costes se nos disparen y para evitar que los tiempos de parada se nos prolonguen. Lo ideal sería que estemos cerquita del punto P, pero a veces no sabemos, ¿no? Tampoco cuál va a ser la evolución ni cuál va a ser el tiempo que va a tardar en desarrollarse un fallo y, bueno, pues esto es algo que varía por cada máquina. En relación con las técnicas de análisis, la más extendida, por la información que proporciona, es el análisis de vibraciones, ¿no? Y aunque, bueno, algunos ya lo conocéis, me gustaría explicar brevemente el principio en el que se basa este diagnóstico a través de la transformada de Fourier. Esta es una técnica que se utiliza en muchísimos otros ámbitos, pero, bueno, este es uno de ellos, ¿no? Esta es la típica cosa que los que hemos estudiado ingeniería, pues cuando la estás estudiando, pues no te imaginas ni para qué vale. Te ponen unos exámenes que son muy, muy curiosos, muy difíciles, si no le ves la utilidad, ¿no? Y ahora, con el paso del tiempo, cuando llegas a este tipo de aplicaciones, dices, anda, pues mira, esto tenía sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿en qué consiste esta metodología? Primero lo que hay que hacer es recopilar datos de vibración, ¿vale? Vamos a utilizar acelerómetros y vamos a registrar las vibraciones en forma de señales eléctricas. A ver, voy a poner otra vez el puntero. ¿Vale? Luego, hay que preparar la señal, ¿vale? Antes de aplicar la transformada de Fourier es necesario preparar la señal de vibración. Hay que asegurarse de que la señal está muestreada correctamente con suficientes puntos de datos por unidad de tiempo. Y luego, una vez que la señal de vibración está preparada, se aplica la transformada de Fourier, ¿no? ¿Qué hace? Que toma el dominio del tiempo, que lo vemos aquí, en esta parte, y la descompone en sus frecuencias individuales, como podemos ver en esta parte de la gráfica, ¿vale? Y lo que hace es que, digamos que transforma ese dominio de tiempo en dominio de la frecuencia en un gráfico, que es el que vemos aquí, que llamamos espectro de frecuencia, que muestra la amplitud de la vibración en las frecuencias que están representadas en la señal. Estas frecuencias, estos picos, corresponden a múltiplos de la frecuencia fundamental de la máquina, ¿no? Pues pueden ser 100 hercios, 50, 200 hercios, 300 hercios, en nuestro caso. Y, bueno, pues es un poco en qué consiste, cuál es la metodología. Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos buscando? Al final vamos buscando patrones en esos espectros que vamos a ir analizando. Esto es lo que hace, en nuestro caso, el Machine Learning, ¿no? Analizar toda esta información. Vamos a buscar esos patrones con esta forma que veis aquí, que se asocian directamente a modos de fallo específicos, ¿vale? Esto es una de las cosas que nosotros detectamos. También detectamos otro tipo de comportamiento anómalo que no tiene que ver con modos de fallo, pero bueno, que también se tienen en cuenta porque a veces te ponen en la pista de situaciones que merece la pena investigar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la metodología de la transformada de Laplace. Entonces, lo que quiero comentar en relación con esto es que gracias a las herramientas de inteligencia artificial, perdón, pues ahora podemos compensar de una manera bastante importante pues la falta de técnicos cualificados, porque os explicaba antes que al final detrás de todo esto tiene que haber analistas que son los que tienen que hacer este análisis, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechándonos del Machine Learning y aprovechándonos de la capacidad de procesamiento y de almacenaje que tenemos en la nube, pues podemos tener una solución muy asequible, tanto en tiempo como desde el punto de vista económico, ¿vale? Al final es mucho más barato tener a la máquina haciendo ese análisis
de muchísimos más datos porque tiene más capacidad que no tener que tener a muchos expertos que, bueno, pues al final es una cuestión que no es realista, ¿no? Y al final lo que a un experto le podría llevar unos días, pues ahora, en función de la cantidad de datos que estemos manejando, pues ahora lo podemos conseguir en segundos sin ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que en este bloque lo que quería era enfatizar lo importante que es tener un equipo preparado en los conceptos fundamentales de mantenimiento para poder desarrollar una solución como la que vamos a ver, ¿no? Porque aunque la tecnología hace el trabajo sucio de detectar, el diagnóstico final, al final, lo tienen que hacer los expertos. Y los expertos, para mí, proceden de dos partes. Por una parte, los expertos en fiabilidad, que las empresas en ocasiones los tienen, pero no es muy habitual. Y por otra parte, los expertos del proceso, los expertos que conocen bien la máquina, porque al final ahí tiene que haber un diálogo entre esos expertos de fiabilidad y los que conocen la máquina para poder llegar a conclusiones. Hay fallos muy fáciles de detectar, pero hay otros que son mucho más puñeteros y si no hay ese diálogo es muy, muy difícil. Así que, bueno, vamos a empezar a hablar ya de la herramienta de mantenimiento predictivo, ¿no? En nuestro caso es Grun for Machine Health. Y, bueno, pues como decíamos, ¿no? Hablamos de tecnologías avanzadas que están evolucionando la fiabilidad de las máquinas y de los sistemas. ¿De qué tecnologías estamos hablando? Pues aquí las vemos representadas. Hablamos de sensores de última generación con inteligencia y con conectividad IoT. Hablamos de conectividad IoT y de computación en la nube, ¿vale? Y hablamos de inteligencia artificial y de machine learning. Estamos hablando de una solución, en este caso, que es de principio a fin, ¿vale? Nosotros lo que proporcionamos, podéis encontrar otras que lo hagan de otra manera, pero nosotros lo que hacemos es proporcionar los sensores, analizamos la máquina, instalamos y ofrecemos hasta el diagnóstico, ¿vale? Y ese diagnóstico al final va a venir pues en forma de información en el interface que vais a ver luego y también incluso en una relación cara a cara con esos expertos que comentaba. Por tanto, complementamos ambas partes. Importante, la madurez de la inteligencia artificial nos va a dar también la calidad de la inteligencia artificial. Esto está claro. Nosotros estamos utilizando una tecnología que ya tiene bastantes años, hablamos de cerca de 10 años aproximadamente, no tenía el mismo valor a nivel de precisión hace unos años que el que tiene ahora. Actualmente tenemos monitorizadas más de 80.000 máquinas en todo el mundo y eso supone pues más de 50 millones de horas y eso nos permite hacer un análisis muy riguroso y generar nuestras propias librerías y tener, digamos, una inteligencia artificial madura. Eso es importante. Si algún día vais a adoptar una solución de Machine Learning o inteligencia artificial, tenéis que aseguraros de que no ha empezado hace 6 meses, ¿no? Porque probablemente la precisión y la calidad de esos algoritmos no sean los mismos. Limitaciones que tiene esta solución en relación con las máquinas que monitorizamos. Bueno, aquí veis un ejemplo o varios ejemplos de diferentes máquinas que monitorizamos. Estamos hablando de máquinas rotativas accionadas eléctricamente. Por tanto, estamos hablando de un porcentaje altísimo de las máquinas que tenemos en la planta, pero no estamos hablando de actuadores lineales, por ejemplo, ni otro tipo de máquinas que, bueno, pues, o de robots que a lo mejor requieren otro tipo de actuación. En este caso, de lo que estamos hablando es de máquinas rotativas accionadas eléctricamente. Y habitualmente aquellas que tengan una velocidad por encima de las 100 RPM. ¿Qué pasa si tiene menos de 100 RPM? No pasa nada, se pueden monitorizar porque algunos parámetros de los que vamos a monitorizar nos van a permitir detectar cosas. Pero si queremos sacar el máximo valor al análisis de vibraciones, que como hemos visto es uno de los más importantes, pues lógicamente cuanto más por encima de los 100 RPM, de los 100 RPM se encuentre, pues va a ser más fácil poder detectar según qué información. Entonces aquí veis en este apartado de máquinas, pues veis en la parte de la izquierda y del centro veis las máquinas que nosotros llamamos máquinas de servicios generales, por decirlo así. Hablamos de enfriadoras, de motores de todo tipo, de alterna, de continua, servomotores,
pompa, de bombas, centrífugas, de muchos tipos de bombas. Digamos que esta es nuestra principal especialidad, pero como veis, no solo nos ceñimos a la monitorización de bombas, hablamos de compresores de tornillo, centrífugos, ventiladores, transmisiones, hablamos de reductoras, y luego hay una parte, en la parte de la derecha, que son equipos relacionados con la producción, ya no tanto con los servicios generales, sino en función de cuál sea la industria, pues ahí hablamos de agitadores, de sopladoras, extrusoras, secadoras, bueno, pues depende. Nosotros estamos muy presentes en el sector agroalimentario y en el sector farmacéutico y, bueno, pues muchas de las máquinas que vemos aquí en la parte de proceso, pues como agitadores o extrusoras o llenadoras, mezcladoras, estamos muy habituados. Homogenizadores también, por ejemplo, os comentaba antes el caso de Danone. Entonces, bueno, pues esto es un ejemplo de las máquinas que se suelen monitorizar, que como digo, es una representación muy amplia. ¿Cuáles son los indicadores? Aquí debería empezar todo. ¿Por qué? Porque hablábamos antes al principio, se trata de utilizar tecnología en búsqueda de la eficiencia. Si quieres buscar eficiencia, lo lógico es que también la midas. Por tanto, lo primero que tienes que poner encima de la mesa es qué es lo que quieres conseguir. Entonces, lo que habitualmente los clientes buscan con este tipo de soluciones, por lo menos en nuestro caso, es primero, eliminar paradas no programadas. Segundo, optimizar tareas de mantenimiento, tanto desde el punto de vista de los costes como desde el punto de vista de la gestión. Esto es importante. Validación de servicios y trabajos ocurre muchas veces, luego lo vamos a ver un poco más en detalle, pero ocurre muchas veces que actuamos en una máquina a veces sin saber si lo que estamos haciendo va a tener efecto o no. Esto es importante. Luego vamos a ver cómo lo solucionamos. Controlar maquinaria remota. Tenemos muchos casos donde los clientes deciden poner el sistema en lugares donde, en cierto modo, están desatendidos y no tienen muchos recursos de mantenimiento. Por supuesto, satisfacer la demanda con recursos limitados, que eso es donde nos encontramos todos, por desgracia, en nuestro día a día. Y también optimizar el inventario de repuestos, ¿no? Muchas veces la gente lo que hace es que suple digamos, la no monitorización, ¿no? O el hacer una gestión de mantenimiento no tan eficiente teniendo equipos por duplicado en sus almacenes. Bueno, pues al final eso es un activo muy grande que pesa desde el punto de vista financiero y de lo que se trata es de tener un equilibrio, por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que este punto también es importante, ¿no? Saber qué es lo que queremos conseguir para a partir de ahí empezar a medir. La solución, una de las características principales es la simplicidad, ¿vale? Decíamos antes, estas soluciones tienen que ir enfocadas a que el usuario realmente le encuentre valor. Si estamos hablando de soluciones muy complejas, a veces esto es más difícil. Entonces, para que entendáis cómo funciona la solución, lo hacemos explicando estos 3 pasos. Lo primero que hacemos es conectar los sensores a la máquina. Lo hacemos con sensores, como decíamos antes, de última generación, que no tienen que ser cableados. Se pueden fijar sin mecanizar la máquina, porque se fijan con un pegamento especial, con un epoxi especial que transmite bien los parámetros que estamos captando. Y una vez que tenemos fijados los sensores a la máquina, lo que hacemos es que los parámetros que estamos monitorizando, ahora los vamos a ver, los enviamos por Bluetooth de baja energía a un gateway, una pasarela. Ahora vais a ver la pinta que tiene el hardware. Y bueno, pues digamos que ese gateway lo que hace es que concentra los sensores que proceden de diferentes máquinas. Una vez que tenemos ahí los datos, pasamos al siguiente paso, a hacer el diagnóstico. ¿Cómo lo hacemos? Enviando esos datos a la nube. Ahí es donde vamos a preprocesar, donde vamos a preparar la información y donde vamos a aplicar los algoritmos para hacer el diagnóstico. ¿Vale? Hoy por hoy el 99% de las aplicaciones que tienen inteligencia artificial se corren en la nube. Y bueno, aquí lo que hay que hacer es, porque a veces uno de los principales temores que surgen es, oye, ¿qué pasa desde el punto de vista de la ciberseguridad? Pues bueno, pues digamos que nosotros lo resolvemos de la siguiente manera. Lo más importante es que intentamos aislarnos de las redes de planta, o digamos que es lo que más valora el cliente, no lo más importante. Entonces, ¿cómo salimos desde ese gateway que estaba en el paso anterior a la nube? Pues lo hacemos a través de un router y por tecnología, o sea, por comunicaciones 4G, mandamos esa información. Es más que suficiente.
Entonces, de esta manera, estando aislados de la red de planta, nos hemos evitado muchísimos problemas. Os explicaba antes que estamos muy introducidos en el mundo farmacéutico y también en el mundo del agua. Hablamos de plantas de tratamiento de agua, que están catalogadas como instalaciones críticas, y ahí se es muy celoso, como debe ser, con todo el tema relacionado con ciberseguridad. Entonces, el tener ese planteamiento de hacerlo a través de un router con una tarjeta de comunicaciones universal, 4G, pues nos ha evitado en muchos casos tener que meternos en negociaciones y en negociar con los departamentos de IT, ¿no? Entonces, digamos que ese sería el punto que los clientes más valoran. Luego, por supuesto, la solución está certificada. Luego hablaremos también en un apartado de cuál es la arquitectura y cuáles son los puntos relacionados con la parte de seguridad. Y por último, digamos que estos dos primeros pasos son los que tienen que ver más con la tecnología. Aplicamos los sensores, aplicamos el Machine Learning y, por último, comunicamos el diagnóstico al cliente y lo comunicamos a través de la plataforma. También hay parte de tecnología, es una aplicación basada en la web, que es la que vais a ver luego. No hay que instalar nada en el PC, ni hay límite de licencias. Y bueno, pues ahí es donde informamos al cliente de cuál es el diagnóstico y cuál es la evolución del estado de salud de la máquina. Pero, como decíamos antes, para nosotros es importantísimo asegurar la adopción de la herramienta y la utilización. Entonces, en ese último punto, nosotros tenemos este servicio, digamos, cuando lo aplicamos a máquinas críticas, porque tenemos diferentes niveles de servicio, por decirlo así, tenemos un departamento de fiabilidad que es el que de alguna manera pone en común con el cliente esta información. Digamos que la tecnología hace la detección en automático, pero es el experto en fiabilidad nuestro el que de alguna manera lo valida y lo pone en común cuando entiende que tiene que ponerlo en común con el usuario. Y ahí os digo que surge, a mí me gusta estar presente en esas reuniones que a veces hacemos, en reuniones pueden ser en remoto, ¿no? O como sean, entre nuestros técnicos y los técnicos del cliente. Y ahí surgen muchos hallazgos que realmente te das cuenta que es donde el cliente asegura esa adopción porque encuentra el sentido a tener este tipo de solución, ¿no? Allí es muy habitual pues que nuestros técnicos les digan, oye, ¿qué es lo que ha pasado en tal máquina durante tal fecha, tal hora y tal fecha, tal hora? Porque aunque no hemos detectado un fallo asociado a alguno de los espectros que os decía antes, sino que lo que hemos detectado es una anomalía que merece la pena comentar, ha pasado algo y ya, pues efectivamente, entre esa fecha y esa fecha, pues es verdad que hemos hecho algún cambio o ha ocurrido cualquier incidencia o a lo mejor, bueno, ellos que conocen muy bien el proceso, por eso decía que hay que tener en cuenta a la gente que está a pie de máquina, pues son los que encuentran valor a ese tipo de hallazgos. Y a partir de ahí a veces se llegan a conclusiones como que lo que le está pasando a la máquina no es tanto relacionado con la salud de la máquina, sino a lo mejor con un fallo en el diseño del sistema en el que está funcionando la máquina. De esto tenemos muchos ejemplos en el día a día y bueno, pues ese punto final, el punto de facilitar esa adopción, entendemos que es vital. Bueno, si pensamos en el típico cronograma de una actuación de mantenimiento, cuando hablamos de mantenimiento reactivo y preventivo, que por desgracia todavía hay mucho en el mercado, bueno, pues este sería un poco la secuencia, ¿no? La máquina está disponible, llega un momento en el que surge la avería y cuando surge la avería, bueno, pues empieza a haber una serie de tiempos en amarillo que veis ahí que se van sumando y hacen que la suma de todos ellos sean la parada que no preveíamos, ¿no? Hablamos de que tienes que hacer una inspección de la máquina, de que tienes que gestionar los repuestos y mano de obra. No os digo nada, hace unos meses, cómo estaba el tema de los plazos de entrega, y tienes que hacer la reparación. Al final, todo lo que tarde, esos tiempos, la suma de esos tiempos es lo que va a tardar la parada inesperada. A partir de ahí, se repara. Y con un pensamiento optimista, ¿no? Como decimos aquí, pues esperar que la máquina esté disponible. Ahora explico qué quiere decir lo del pensamiento optimista. Y ese digamos que sería un poco el patrón habitual. Cuando utilizamos una solución como la que vamos a ver ahora, pues bueno, tú tienes la máquina disponible, se instalan los sensores y ya empiezas a detectar cosas. Pero la máquina sigue disponible. Empiezas a detectar cosas y empiezas a recibir por parte del sistema recomendaciones prácticas de qué es lo que tienes que hacer. Antes de que la máquina pare, tú puedes planificar los repuestos, la mano de obra
Y bueno, en una parada programada, que la eliges tú, en el momento que a ti te viene bien, pues ya, una vez que tienes los repuestos y todo lo demás, haces esa reparación. Fijaros, la comparativa que hacemos aquí, bueno, pues el tiempo que representa una parada programada en comparación con una parada inesperada. Y una vez que haces la reparación, ya la máquina vuelve a estar disponible y ahí es donde ocurre lo de la validación y verificación que hablábamos en uno de los indicadores. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué vamos a actuar nosotros sobre una máquina? Y vamos a actuar sobre ella porque el Machine Learning y nuestros expertos en fiabilidad han detectado que algunos valores se han disparado o la combinación de algunos de ellos pues nos han dado un comportamiento anómalo y llegamos a una conclusión. Entonces, cuando actuamos con el convencimiento de que eso es lo que ha pasado, si estamos en lo cierto, porque puede que obedezca a diferentes causas, pero si estamos en lo cierto, que suele ser muy habitualmente, pues esos valores que se dispararon van a volver a la normalidad y tú en todo momento lo vas a estar viendo, no solo tú, lo van a ver también nuestros técnicos. Entonces, lo que te van a decir es, oye, efectivamente, una vez que tú has confirmado que has hecho la actuación sobre la máquina, yo te confirmo que los valores han vuelto a la normalidad, por tanto, estás validando que lo que has hecho ha funcionado. ¿Qué pasaba en el escenario de arriba? Que tienes que tener un pensamiento optimista, ¿no? Casi a veces tienes que cruzar los dedos porque hay veces que es muy claro qué es lo que pasa, pero hay veces que no es tan claro y lo único que dices, bueno, pues venga, me la juego a esto y hago esta reparación porque probablemente sea lo que esté pasando, pero no siempre tienes la certeza de que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer en ese momento. Por eso, uno de los puntos que también se valora bastante es validar todo lo que hay detrás de ese diagnóstico. ¿Vale? Y bueno, pues desde este punto, digamos que la detección temprana hasta esa validación, pues tiene que ver con esa parte que es una suma de tecnología, por un lado, de Machine Learning, y por otro lado, los expertos en fiabilidad, que son los que van a dar el visto bueno. Bueno, voy avanzando porque nos vamos comiendo el tiempo. Este sería el hardware que hace falta para instalarla, para utilizar esta solución. Tenemos los sensores, que los veis aquí instalados en las aletas, ahora vais a ver más fotografías, en las aletas de una motobomba. Y bueno, ¿qué es lo que monitorizamos con estos sensores? En el mismo sensor estamos monitorizando 3 parámetros. Vibración en los 3 ejes, con un rango de frecuencia hasta 11 kHz, temperatura superficial y campo magnético. El campo magnético nos ofrece también mucha información de contexto, aparte de que nos va a dar información relacionada con las RPMs, por ejemplo, porque te va a permitir, calculando, sabiendo el tipo de motor que tienes, también nos permite detectar fallos de origen eléctrico. ¿Vale? Y es habitual que se detectan fallos que a veces se camuflan con fallos de origen mecánico, ¿no? A través de esas vibraciones y a veces son difíciles de detectar. Bueno, pues esos son, digamos, los 3 parámetros con los que nosotros hacemos el Machine Learning. Luego está el Gateway, que lo veis en el centro, que es capaz de recoger hasta 16 sensores. Para que os hagáis una idea, la media de sensores que se utilizan por máquina está entre 2 y 4, con lo cual podemos poner un Gateway por cada 3 o 4 máquinas. Aunque, bueno, como os decía antes, como es una solución de principio a fin, nosotros nos encargamos de dimensionarlo todo. Es decir, que si tenemos que poner más gateways, se ponen más gateways y eso no incrementa el coste de la solución. Y luego el router, que es el que me va a sacar esa información hacia la nube, como decía antes, con una tarjeta 4G. Esos son los 3 elementos que se necesitan para instalar la solución. Aquí veis algunas fotografías, como veis, en ambientes industriales. Estamos hablando pues de aquí en alguna cementera. Veis, 2, estamos en la entrada de un molino. Tenemos de media, como decía, 2 o 4. Se suelen poner en los puntos críticos. Hablamos de, sobre todo, de donde están los rodamientos, ¿vale? Y en los acoplamientos también. Y bueno, pues aquí veis diferentes ejemplos. Bombas, aquí veis los 4 sensores, aquí un ventilador. Bueno, ahora podemos ver en la plataforma directamente algunos también en las propias fotografías que tienen los clientes. Aquí vemos algunas muestras de fallos que detectamos, ¿no? Hasta más de 180 fallos son los que solemos detectar y aquí vemos los típicos. Y bueno, también, como os decía antes, también detectamos anomalías, no solamente modos de fallo, ¿vale? Porque a veces detrás de una degradación rápida estamos detectando que puede haber un problema y eso nos puede poner en la pista de un problema incluso más importante que un problema de salud de la propia máquina.
algunos de carácter eléctrico, como decía, otros mecánicos, bueno, pues tenemos de todo. Y este código de colores nos indica, ahora lo vais a ver mejor, nos indica cuál es el estado de salud de la máquina. La arquitectura, a nivel de comunicación, perdón, a nivel de seguridad, esto es importante, pero ya os explicaba que lo que más tranquiliza a los clientes es que nos aislamos por completo. Aquí tenéis los diferentes elementos, el sensor, que aquí está pintado muy grande. Bueno, se comunica por Bluetooth de baja energía, como veíamos antes. El gateway lo podemos comunicar con el router a través de Wi-Fi o por Ethernet. Y de ahí vamos a la nube. Y en la nube, bueno, pues tenemos información de negocio, información del propio sensor. Y ahí es donde se hace el almacenamiento y el análisis. Y a partir de ahí lo que hacemos es que devolvemos esa información al usuario, al móvil o a su PC o a su tablet, a donde él quiera. En cuanto a características de seguridad, pues digamos que la solución está certificada, como os decía antes, y bueno, pues al mismo tiempo aquí un poco explicamos que tanto a nivel de dispositivo como a nivel de autenticación de usuarios como a nivel de software, pues tiene diferentes medidas de seguridad que hacen que la solución esté certificada. Y bueno, pues os podéis imaginar que en el sector farmacéutico, en algún caso que hemos tenido que pasar alguna auditoría, porque por procedimientos, esto es algo que es bastante habitual en las farmacéuticas, y hemos pasado auditorías sin ningún problema. Y bueno, pues estamos trabajando con grandes multinacionales, pues para que os hagáis una idea, pues con GSK, con Jensen, con Novo Nordisk, aquí en España estamos con Almiral, con IPRA, con Aircross. Bueno, no solemos tener ningún problema cuando hay que hablar con los departamentos expertos en la parte del cliente. Para que os hagáis una idea, ya terminamos con esta parte. Este sería un ejemplo real, ¿vale? De un cliente con 3 instalaciones diferentes. Veis aquí en el eje vertical 125 máquinas y en el eje horizontal hasta 22 semanas. Entonces, tenemos que las 2 o 3 primeras semanas, bueno, primero voy con el código de colores. El código de colores es como un semáforo, ¿no? En verde serían los estados deseables de la máquina. En alarma naranja ya tenemos un fallo que puede tener cierta severidad y recomendamos que en la próxima actuación actuemos sobre la máquina. Y en rojo, más vale que actuemos cuanto antes porque podemos tener algún problema. Bueno, pues veis que las 2 o 3 primeras semanas, parte de las columnas están en gris. Ese es el periodo que nosotros necesitamos, el periodo de análisis o de baseline, que llamamos. Es el periodo que necesitamos para entender cómo funciona la máquina que estamos monitorizando y compararla con esa base de datos, con esos modelos que os decía antes, que proceden de esas más de 80.000 máquinas monitorizadas, para tener la certeza de que lo que le está pasando a esa máquina, pues bueno, es algo que lo tenemos tipificado, ¿no? Bueno, pues 2 o 3 semanas es el tiempo máximo que tardamos en tener un diagnóstico, desde que instalamos los sensores. Y esto es algo que lo comprobamos día a día. Fijaos la ventaja, ¿no? de poder instalar un sistema y que en 2 o 3 semanas ya tengas un diagnóstico que puede ser muy útil y que te puede ahorrar mucho dinero. Hablábamos antes del tiempo que es necesario para hacer un proyecto de digitalización con todos esos pasos que comentábamos antes. Lógicamente, estamos hablando de una solución que ya viene paquetizada, por decirlo de alguna manera, y está lista para preparar, ¿no? Aunque pueda tener otras limitaciones, pero digamos que aquí te estarías beneficiando ya de ese uso de la tecnología en pos de esa eficiencia. Entonces, bueno, vemos que la tercera semana prácticamente todo ya está diagnosticado, una parte importante en verde, es decir, los estados de salud habituales, y una parte naranja y otra parte en roja, ¿vale? De lo que se trata es de que con las recomendaciones que recibimos por la plataforma y por esos usuarios, por esos expertos de fiabilidad que os decía antes, haciendo caso a esas recomendaciones, vayamos actuando y con el paso de las semanas, el verde sea el que predomine, ¿vale? En este caso, en este ejemplo, estamos hablando de un cliente, como digo, un caso real, 125 máquinas en 3 instalaciones diferentes, bueno, pues en 22 semanas prácticamente estaba ya, digamos, la fiabilidad bajo control. Un poco ese es el objetivo de esta solución, es simplemente anticiparte por medio de esas señales que nos están empezando a dar esos análisis que hacemos previos, pues anticiparte a posibles fallos que puedan ser más costosos y que nos puedan tener la máquina parada. Termino con un caso de uso de un cliente de una planta de abastecimiento de agua. Bueno, pues es un cliente que
instalamos el sistema en 2020. Hablamos de una planta de abastecimiento, como digo, son las bombas principales, más de 15 años de uso, con un programa preventivo y reactivo y con unos problemas de la leche en las bombas. Por cierto, no son bombas de Grundfos. Y bueno, pues digamos que los resultados han detectado problemas en fallos eléctricos, fallos de lubricación y fugas de aceite, holguras mecánicas y desalineación, fallos hidráulicos, y el aspecto clave, por lo menos el que el cliente más valora, ha sido ese servicio de alguna manera personalizado que hay detrás de lo que os decía antes, ¿no? Detrás de ese diagnóstico que se hace automáticamente, pues ese servicio que al final es lo que a ellos les ha dado la certeza de que, bueno, realmente se puede confiar en el sistema. Como consecuencia, bueno, pues van a hacer el revamping de las 4 bombas, quiere decir que las van a tirar a la basura porque realmente estaban mal. Ni siquiera merece la pena seguir extramanteniéndolas, que es lo que estaban haciendo, y van a pasar de una planta a 6 plantas y van a instalar el sistema en 21 bombas más. Esta diapositiva que veis aquí lo que muestra son, de alguna manera, los pantallazos que surgen que encontramos en la plataforma. Ahora vamos a ver alguno relacionada con los diferentes tipos de fallos que hemos visto. ¿Vale? Yo no voy a poder entrar en el detalle, pero no tengáis ninguna duda. Si alguien quiere entrar en el detalle, por privado me escribe y podemos hacer una sesión con nuestros expertos en fiabilidad para poder entrar en este tipo de detalles. Pero aquí lo que estamos viendo es pues, espectros como los que os comentábamos antes, que bueno, pues me ponen en la pista de que puedo tener algunos fallos eléctricos. En este caso había algunas que tenían que ver con conexiones sueltas, pero otros que tenían que ver con el propio motor, pues han decidido no acometer porque el coste era muy grande. Al final hay que mantener un equilibrio, ¿no? En el medio vemos fallos de lubricación y vemos la forma de onda antes y después de la lubricación, y aquí pues lo que estamos haciendo es ayudarle al cliente a que detecte cuando hay problema de lubricación para que anticipe esas revisiones y pueda lubricar, ¿no? Y en el último caso, pues fallos mecánicos, lo mismo, ¿no? Con fallos específicos, pero bueno, esto quizás lo vemos ahora por no entretenernos más en la plataforma. Así que, bueno, pues vamos a terminar un poco con las conclusiones de todo lo que hemos visto hasta ahora. Primero, la importancia de tener una estrategia digital, ¿no? Al menos con esos 4 puntos que os explicaba antes, centrada en las personas, también dando importancia a los socios, a los compañeros de viaje que vamos a tener, ¿no? Con esa tecnología que tiene que ser lo que nos marque un poco cuál es la hoja de ruta para hacer esos pilotos y, bueno, en la medida de lo posible, pues que sean escalables. Tener una solución completa, por lo menos nosotros entendemos que es importante, ¿vale? Primero, que esté probada, que esté respaldada por ese bagaje que os decía antes, ¿no? De muchos años y muchas máquinas. Que sea escalable, es importante, ¿no? Los pilotos de media que nosotros empezamos a hacer con los clientes, pues suelen ser de media docena, una docena de máquinas como máximo, pero en el momento que el cliente quiera, no tienes que dimensionar nada más, automáticamente ya está todo preparado para poder instalar, y entonces puedes escalar a la velocidad que necesites y que sea abierta. También es importante, ¿no? Que te permita la posibilidad de, en un momento determinado, poderte integrar, pues, por ejemplo, con un Gmao para poder hacer órdenes de trabajo. Esa parte también es importante, no la hemos comentado, pero también se puede hacer. Por otra parte, tener expertos en fiabilidad, porque al final tienes que tener una base para poder hacer el diagnóstico. El otro día escuchaba una empresa que le había creado un influencer de estos que están ahora tan de moda, una empresa de nutrición, ¿no? Y bueno, pues explicaba que tenían mucho éxito, tenían una aplicación y bueno, pues digamos, la plantilla estaba compuesta por 25 personas, de las cuales, pues, más de 15 eran nutricionistas y el resto, pues, eran técnicos, había expertos en datos para poder hacer el interface y para poder hacer los algoritmos y demás, pero fijaos, ¿no? Es una empresa con una aplicación, con un software de nutrición y lo que tiene son nutricionistas. Bueno, pues, en este caso es un software de fiabilidad y lo que tenemos nosotros son expertos en fiabilidad que van a dar ese respaldo. Que sea una aplicación centrada en el usuario, ¿vale? Para que sea capaz de usarla y ver la utilidad y que sea segura, como hemos visto antes, porque al final también no olvidemos que uno de los riesgos que tenemos en esa digitalización es conseguir instalaciones que sean lo más seguras posibles, porque hay más puertas abiertas a Internet y es cierto que es algo que tenemos que tener todos en cuenta. Esto era algo que antes pertenecía a los dominios de IT y ahora cada vez pertenece más a los dominios de operaciones y todos tenemos que ser conscientes de implantar las medidas de seguridad. Así que, bueno, pues esto sería todo de esta primera parte. Vamos bastante mal de tiempo, me vais a perdonar.
No sé si queréis, hacemos la pausa para hacer algunas preguntas o no sé si hay Tenemos preguntas. algunas preguntas. Si quiere... Vale, pues si quieres vamos, mientras voy dando paso a la plataforma, vamos hablando de las ¿Me oyes? cuestiones. ¿Me oyes, Sí. Roberto? Sí que te oigo. Sí, vale. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Prefieres hacer la parte más práctica o te doy paso, te voy diciendo las preguntas? Mira, casi prefiero hacer la parte más práctica porque me ha comido el tiempo y Sí, así vale, pues sí, lo que para hacemos ajustarnos es... un poquito más. Vale, y luego pues Vale. todas las preguntas, en caso de que no diera tiempo a responderlas todas, yo me comprometo a contestaros por correo como sea, sin ningún problema. Vale, pues yo las voy guardando para que puedan ser resueltas. Venga, pues muchas gracias. Pues voy a dejar de compartir ahora mismo, un momentito. Vale, bueno, pues aquí tendríais una vista genérica. A ver, veis que hay algunas cosas que están como borrosas por cuestiones de confidencialidad, pues tenemos que eliminar algunos nombres. Entonces aquí veis alguna lista, mejor dicho, perdón, una vista de un número de máquinas en este resumen que estamos viendo. Estamos viendo concretamente 1.174 máquinas que yo tengo en esta vista actualmente. Y aquí vemos una gráfica similar a la que veíamos antes. Si me voy al año 2022, la veríamos entera. Sí, aquí tiene que aparecer, ¿vale? Vamos al año 2023, donde estamos ahora, y tenemos 1.174 máquinas. Y una cosa importante, ¿no? En este tipo de estadísticas, que esto podría ser una vista para un director de planta que quiera ver, o un director de mantenimiento, ¿no? Que quiera ver cómo están evolucionando sus máquinas, pues en esta vista principal a mí me parece muy importante porque lo primero que vemos es la evolución de las máquinas, ¿vale? Cuántas están en verde, cuántas están en rojo, cuántas están en naranja, pero sobre todo me hace un zoom en aquellas que están en alarma y en aquellas que están en urgente. Esto es muy importante porque cuando hacemos preventivo, al final lo que vamos haciendo es, bueno, sin saber cómo están las máquinas, en muchos casos vamos aplicando un calendario a la que toque, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es centrarnos en aquellas que requieren nuestra atención. Entonces, si yo aquí me pongo en alarma, pues directamente puedo meter en esta que vemos aquí directamente y ya me va a mandar a una máquina que sé que está en alarma y ya la puedo empezar a ver directamente, ¿vale? Ahora, si acaso la vemos. Entonces, esto es importante, ¿no? Primero, identificar cuáles son las que requieren mi atención para poder actuar rápidamente. Bueno, aquí vemos, no me voy a parar en estas, son estadísticas un poco en relación con la adopción de la solución, que también nos van a dar una información valiosa. Y abajo del todo, pues podemos ver, por ejemplo, una estadística en función del tipo de avería. ¿Vale? Aquí tenemos desgaste de los rodamientos, desalineaciones, desequilibrios. Aquí vemos una gráfica a lo largo del tiempo. Y si lo cambiamos por tipo de máquina, pues, por ejemplo, aquí tenemos, en función de los colores, cuando es una bomba, cuando es un ventilador, cuando son compresores, termocompresores, bueno, dependiendo, ¿no? Esto a veces también nos permite detectar fallos sistémicos. Que a lo mejor, bueno, pues comparando con diferentes plantas, ¿por qué en una tengo tantos problemas de lubricación y en la otra no? Cuando en teoría hago lo mismo. Bueno, pues a veces te pone en la pista de algunos fallos. Entonces, digamos que esa sería una vista un poco genérica, ¿no? Pero si vamos a ver una máquina, por ejemplo, vamos a ver esta, que yo creo que es bastante didáctica. Bueno, pues lo primero que vamos a ver es información de la máquina. Esto es importante, ¿vale? Esto es lo primero que pedimos a los clientes. Necesitamos una información que es la que veis aquí. Veis que he hecho clic en este desplegable. Y aquí voy a poner los parámetros principales que proceden de la placa de características, ¿vale? Entonces, bueno, información bastante básica. Estamos hablando de un motoventilador. Aquí veis la foto, ahora la vais a ver mejor. Bueno, pues hablamos del motor por un lado y del ventilador por otro, ¿no? Y de la máquina en general. Entonces, pues ponemos quién es el fabricante, qué tipo de ventilador es un ventilador centrífugo, es de la marca BB, la frecuencia es de 50 hercios, las RPM es 1474, bueno, información de la placa de características básicamente. Aquí podemos ver fotos de la placa de características y de la máquina para ver dónde tenemos instalados los sensores. Y aquí vemos información de los elementos que están dándome la información. Aquí tenemos 4 sensores instalados, ¿veis? Ahora mismo están conectados, todos ellos, esto lo estamos viendo en directo. Y este es el gateway que también está conectado, ¿vale? Entonces, luego, más o menos a nivel de comunicaciones está todo bien. Necesitamos estos datos principalmente porque tenemos que etiquetar la máquina, ¿no? Son lo que nosotros llamamos metadatos y tenemos que meterla en nuestra base de datos para poderla asociar a máquinas que se comportan de una manera similar. Entonces, os decía antes que el periodo de
de baseline, que es el que tardamos entre que instalamos los sensores y detectamos el estado de salud de la máquina, es de 2 o 3 semanas como máximo. Aquí vemos un ejemplo. Esta máquina está instalada pues, a mediados de diciembre de 2021 y antes de que llegue enero de 2022 ya tenemos el resultado. ¿Vale? Entonces vemos cómo con ese código de colores que tenemos aquí, que os he explicado antes, vamos pasando a lo largo del tiempo y vamos viendo cómo va evolucionando el estado de salud de la máquina. ¿Esto qué quiere decir? Que después del análisis inicial, fijaos, la máquina ya directamente se me ha etiquetado en alarma, en uno de los estados más críticos. Luego, tengo que tener especial cuidado porque no es un fallo menor, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si yo me sitúo en este punto, aquí encima del cronograma, vemos que tenemos algunos simbolitos y según me voy posicionando en ellos, el chat de la derecha va avanzando. Ahí va, perdón. ¿Qué ha pasado aquí? No sé por qué me ha echado para atrás. No sé por qué me ha sacado. Estos son los típicos fallos del directo. Bueno, estábamos viendo esto. ¿Vale? Os decía que cuando me posicionaba en algunos de esos simbolitos, el chat va avanzando. Entonces, por ejemplo, veo la primera detección que ha hecho la inteligencia artificial. Y lo primero que veo, si bajo un poquito más, es que me dice que tengo un fallo de correas gastadas, ¿vale? Entro en este fallo, me dice cuál es la posible causa y cuáles son las acciones que me recomienda. Por eso os decía antes que también, en cierto modo, se enfoca como una solución prescriptiva, aunque podría ser en ese sentido más completa. Y también tengo una alarma, que es la que está en naranja, que es la que me ha etiquetado realmente, porque me coge la más grave de las dos, y me dice que tiene que ver con un desgaste en los rodamientos, ¿vale? Entonces, para que veamos el rigor que hay detrás de ese diagnóstico, esto es muy importante, si me voy a esta pestaña que vemos aquí donde pone pruebas justificativas, si no me hace otra vez la faena de sacarme, no sé por qué no está respondiendo. Ay, qué rabia. Vale, aquí lo tenemos, pruebas justificativas. Aquí lo que estamos viendo son pantallazos de esos valores que estamos monitorizando en ese momento, en el momento que hemos detectado el fallo o que hemos detectado esa incidencia. Veis los espectros que comentábamos antes y, bueno, pues esto es algo que puede servir a cualquier analista que tenga el cliente o externo para poder ver el rigor que hay detrás de ese diagnóstico. Además, podríamos ahora mismo en directo seleccionar determinadas funciones. Ahora mismo esto que estáis viendo aquí es en directo. O sea, si yo me voy, ahora porque estoy en enero de 2022, pero si me voy al momento actual, pues lo veríamos en directo. Pero lo que puedo hacer es incluso seleccionar más funciones. Aquí tenemos como cerca de 300 funciones en total, todas estas que veis aquí, y las podríamos detectar y sacarlas ahora mismo en directo. Pues, por ejemplo, quiero ver un gráfico de cuando la máquina está funcionando. Quiero ver el motor, la velocidad del motor. Pues le doy a aplicar y automáticamente en la parte de abajo me aparecen esas dos nuevas informaciones que yo le he solicitado. ¿Vale? Y aquí estaremos viendo en todo momento en directo qué es lo que está pasando. También existe una plataforma de analistas específica para expertos en análisis que, bueno, pues el cliente podría utilizar. De hecho, algunos de ellos la utilizan, ¿no? Y al final lo que estamos haciendo es, bueno, pues primero, mostrar esas evidencias. Segundo, poder interactuar con el cliente, que lo hacemos a través de este chat que veis aquí, ¿vale? En la derecha. Vemos como, por ejemplo, después de no hacer nada durante un tiempo, la máquina empeora, sube al nivel a rojo y en un momento determinado el cliente decide actuar. ¿Vale? Una vez que el cliente actúa, lo que vemos es que en este punto que vemos aquí, los errores ya, los que me había detectado, ya me los está etiquetando en color verde. Quiere decir, con lo que os decía antes, que lo que estamos haciendo es validar que lo que el cliente ha hecho, que en este caso lo que ha hecho, si me sitúo aquí arriba, dice que, bueno, por las recomendaciones de Grundfos los rodamientos se han limpiado y se han engrasado y demás. Incluso el cliente aquí pone una información que es muy valiosa relacionada con el coste de evitado, porque si la máquina hubiera llegado a parar, pues aquí lo valora el cliente en $5.000 particularmente. Bueno, pues concretamente lo que vemos que el siguiente paso es que
automáticamente el Machine Learning me va a detectar que los niveles están como Dios manda y ya me la va a etiquetar y me va a dejar más tranquilo. A lo largo del tiempo, ¿qué es lo que pasa? Vamos avanzando y bueno, pues vuelve otra vez a fallar. Aquí lo que veíamos es que, si os fijáis, en ese punto, creo que está así, aquí habla de que tenían engrasadores automáticos, este ventilador tenía los típicos engrasadores automáticos que estaban fallando y entonces, bueno, pues por ahí venía el problema. El cliente estaba confiado de que estaba engrasando y no lo estaba haciendo. Entonces, bueno, pues digamos que la plataforma nos permite poner todas estas informaciones y otras que el cliente quiera adjuntar, por ejemplo, termografías, lo que haga falta, para de alguna manera poder complementar los hallazgos de lo que estamos monitorizando y lo que me permite la tecnología con otras pruebas que el cliente pueda tener. ¿Vale? Y un poco esa es la manera en la que estamos viendo pues cómo va evolucionando la salud del activo y, bueno, pues las funcionalidades que podemos ofrecer a través de la plataforma. Quiero enseñaros también esto, por ejemplo, en configuración, pues puedo configurar notificaciones para decir, oye, pues mira, quiero que solamente cuando la máquina pase a rojo, ¿vale? Porque no quiero que me manden muchas alarmas, me mande un correo. Bueno, pues te mando un correo o un SMS y tú lo configuras aquí. O cuando tenga problemas relacionados con el IoT, pues que me mande un correo. ¿Vale? Pues directamente le das y te va a mandar una notificación para que tú, de forma proactiva, cuando la recibes, puedas entrar y ver qué es lo que pasa. Pero mientras, pues no tienes por qué estar constantemente viéndolo. También puedes configurar el idioma y, bueno, tienes diferentes funcionalidades. Bueno, podríamos ver, no sé, nos quedan 5 minutos, yo casi prefiero, bueno, no sé si tenéis, es que casi que me digáis alguna duda porque ha sido muy rápido, yo creo que lo hemos visto, pero bueno, casi prefiero que dejemos un poquito de tiempo para contestar algunas de las preguntas y quedo a vuestra disposición. Tenéis mis datos de contacto para solicitarme si queréis profundizar en la plataforma, incluso con algún experto poder llegar un poco más allá desde el punto de vista técnico, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias Roberto y bueno, muchas gracias también a todos los participantes. Y sí que tenemos algunas dudas, así que si te Vale, parece, pues genial. bueno, hay 15 minutillos, a ver si a menos cuarto, porque nos quedamos sin tiempo, pero bueno, yo creo que nos da tiempo Vale, a vale, contestarlas. Mira, te genial. preguntan, con respecto a estos datos que se suben a la nube, ¿quién es el propietario de todos? El propietario en todo momento es el usuario, ¿vale? El dueño de la máquina, por decirlo de alguna manera. Nosotros inicialmente los vamos a tener almacenados y cuando terminamos el servicio, si el cliente, porque, bueno, como os he explicado, es un servicio, además no tiene, digamos, compromiso de permanencia. Una vez que transcurre el tiempo que hayamos pactado, pues aquello se puede dejar y automáticamente cogemos los datos y en un tiempo determinado, si el cliente lo quiere, se los devolvemos para que él los pueda tener. Con lo cual, es total propiedad del usuario, del propietario de la máquina, por decirlo así. Nos pregunta también, Carlos, ¿qué formato tienen los datos VCS? Bueno, puede ser CVS, ¿no? Pueden ser, digamos que hay datos que se pueden extraer directamente de la plataforma, ¿vale? En CVS, pero los datos que proceden digamos, de la nube, ahora mismo te lo tendría que consultar porque no sé exactamente en qué estado os los vamos a dar. Pero probablemente pudiera ser CVS, sí. Y por aquí nos siguen diciendo, además de los datos procedentes de los sensores que se indicaban en la diapositiva del hardware, ¿se pueden entonces incorporar datos procedentes de otras fuentes como termografías o ultrasonidos? Vale, digamos que en el análisis del Machine Learning no se puede incorporar nada, ¿vale? Os hablaba antes de las ventajas que tiene el hecho de poder tener una solución que en 2 o 3 semanas ya tenga un diagnóstico. Eso quiere decir que estamos hablando de una solución que en ese sentido, desde el punto de vista de cálculo, es cerrada. Es cerrada desde el punto de vista de cálculo, no es cerrada porque podemos compartir esos datos para poderlos integrar, por ejemplo, en alguna otra herramienta. Pero lo que no podemos es ahí meter datos para hacer el cálculo. Pero como os decía antes, los expertos en fiabilidad, que son los que están haciendo el seguimiento constantemente a través de la plataforma, ellos son expertos analistas y entonces, sin ningún problema, ellos pueden captar cualquier
información procedente del cliente, análisis de aceites o termografías, y de alguna manera poderlos valorar para hacer un diagnóstico todavía más fino. Pero lo que no podemos es incorporarlos de forma automática para que intervengan en el Machine Learning, porque entonces estaríamos hablando que cada cliente supondría un proyecto y ya no estaríamos hablando de esos tiempos y, por supuesto, no hemos hablado del coste ni vamos a hablar, pero los costes se dispararían. Vale. Pues vamos a otra que nos pregunta también ¿cada cuánto tiempo tienen que calibrarse los sensores de vibración? A ver, en un principio los sensores no se calibran, ¿vale? Nosotros vamos viendo de alguna manera la precisión que estamos recibiendo, pero lo que sí que hacemos es cambiarlos porque por unos nuevos en ocasiones, porque en ocasiones la batería nos va a durar como mucho 2 años y medio, 3 años. Pensad que no se cablean, por tanto se tienen que conectar por una batería, entonces lo que vamos a hacer en algún momento es sustituirlo, ¿no? Y lo que vamos a hacer es ver un poco cuál es la calidad de los datos que proceden para tomar alguna medida intermedia si hace falta, ¿no? Nosotros nos encargamos de hacer cualquier reemplazo de sensores. Y por último, nos preguntan, ¿los resultados del análisis de datos de este sistema se pueden exportar e incorporar al GMAO? Sí, sin ningún problema. Esto es una de las cosas que solemos hacer. Digamos que la integración más natural es la que más se nos pide, es crear órdenes de trabajo. Al final de lo que se trata es de que tienes información de tus máquinas, cuándo tienes que actuar sobre ellas y lo lógico es que puedas captar estos datos e integrarlos en un GMAO. Hasta ahora tenemos experiencia con IBM y con SAP, por ejemplo, con Máximo de IBM y con SAP, pero se podrían hacer algunas pruebas para poderlo implementar en algún otro GMAO. Lo que sí que solemos pedir es que esto no se haga en la fase de piloto, ¿no? Al final, pensemos que cualquier integración, tanto por parte del cliente como por parte nuestra, requiere una inversión de tiempo y bueno, pues lo que sí que pedimos es que esa integración en el GMAO se haga ya en una fase de escalado donde entendemos que bueno, pues que es una apuesta a medio plazo, ¿no? El cliente está contento y sabe que lo que está ofreciendo la solución es lo que él está buscando, entonces, bueno, pues al final todo es mucho más fácil. Pues por el momento, bueno, ya eso es la última pregunta que teníamos. Ay, perdón, ha entrado otra pregunta, discúlpame, que es que justo ha entrado ahora. Mira, nos preguntan también, teniendo en cuenta que ofrecéis un servicio predictivo, en caso de que falle vuestro sistema, ¿tenéis algún tipo de responsabilidad? En caso de que falle nuestro sistema, bueno, por cómo está concebido el sistema, nosotros no asumimos ninguna responsabilidad. Te diré que hay, en Estados Unidos, sobre todo este tipo de aplicaciones, ya se están empezando a asociar a que los seguros, particularmente cuando tienes este tipo de soluciones, pues lo ofrecen o incluso abaratan las primas, ¿no? Porque realmente entienden que es algo bastante útil. Pero, de alguna manera, lo que nosotros hacemos con el mantenimiento predictivo, que es, como hemos visto, es anticiparnos y captar datos con suficiente antelación, al final nosotros no asumimos esa responsabilidad porque entonces, pues te puedes imaginar, estaríamos incurriendo en unos riesgos muy grandes. Pero digamos que por la dinámica, por el tipo de funcionamiento, ¿no?, que tiene el mantenimiento predictivo, estamos hablando de posibles averías que se ven llegar con el paso del tiempo, con lo cual entendemos que es algo que tampoco debe incurrir en situaciones en las que pudieran ser peligrosas ni siquiera para el cliente. Entonces, bueno, nosotros, desde luego, no asumimos ese tipo de responsabilidad. Pues ahora parece que sí. Ahora sí que ya no tenemos más preguntas. Así que muchísimas gracias, Roberto, y bueno, por supuesto a todos los participantes, que además hoy ha estado el chat muy activo. Nada, quería también recordaros, por un lado, os he dejado el enlace a la web de formación de ITCAM, donde podéis ver todos los cursos que tenemos, todos los próximos webinars, los próximos talleres y jornadas presenciales. Y bueno, también os dejé en el chat, pero además pues en un ratito mi compañera Mariluz os enviará una encuesta de satisfacción, que la verdad que nos ayuda muchísimo, pues eso, cualquier cosita que valoréis, que hay que mejorar o agradecer y que seguir fomentando, pues bienvenido es, bien recibido.
Y nada, por último, bueno, deciros también que esta jornada, este webinar ha sido grabado, así que luego en, pues eso, un par de semanas, 3, un poco depende de cómo llevemos los tiempos, os lo vamos a compartir. Va a subir a YouTube y os avisaremos mediante el mail, como tenemos vuestros correos con la inscripción, pues os enviaremos tanto la presentación de Roberto como ese enlace a nuestro canal de YouTube, donde además tenéis todos los vídeos de otras jornadas y webinars pasados, así que también os invito a pasaros por allí y por todas nuestras redes sociales, que estamos en todas, en LinkedIn, y ahí no os perdéis ninguna de las novedades de ITCAM ni de nuestras oficinas Acelera Pyme. Que nada, muchísimas gracias, Roberto. Muy bien, gracias a vosotros, gracias a todos los que habéis atendido y nada, ya sabéis, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis, ahí tenéis mis datos y encantado. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Adiós. chao.